Muy buenas tardes, bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la Bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NUAM. Comenzamos esta emisión anunciándoles que ya cerraron operaciones bursátiles las bolsas internacionales y vamos a observar cómo le fue a Wall Street. Las acciones estadounidenses retrocedieron este viernes, presionadas por una fuerte corrección en los títulos de semiconductores y el repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro tras un informe de empleo más sólido de lo esperado. Las mayores pérdidas se concentraron en el sector tecnológico. Broadcom cedió más del 6%, mientras Marvell Technology y Micron Technology se desplomaron 12 y 11% respectivamente. También retrocedieron Intel, Advanced Micro, Davis y con caídas del 9% y el 10%. Así las cosas, les cuento entonces que el Dow Jones finalizó con una caída del 1,35% para ubicarse en 50.686 puntos, 866 puntos. Por su parte, el Standard & Poor's 500 también finalizó con caídas la sesión de hoy, más de 200 puntos, un 2,65% en 7.383. Y por último, el Nasdaq también finalizó con bajas bastante considerables, más del 4%, bajó más de 1.000 unidades el Nasdaq en la sesión de hoy en 25.709 acciones, en 25.709 unidades. El mercado reaccionó al reporte del Departamento de Trabajo que mostró la creación de 172.000 empleos en mayo, muy por encima de los 80.000 esperados. La tasa de desempleo se ubicó en 4,3%, lo que fortaleció la percepción de que la economía sigue resistente y que la Reserva Federal podría mantener o incluso endurecer su política monetaria. Tras los datos, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años superó el 4,5%, mientras el de 30 años volvió a situarse por encima del 5%, aumentando la presión sobre las valoraciones de las empresas de crecimiento. En contraste, los inversionistas rotaron hacia sectores defensivos. El sector de consumo subió un básico de 2%, impulsado por avances superiores al 3% en Colgate, Palmolive y Coca-Cola Company. Mientras tanto, el Standard & Poor's 500 se encamina a registrar su primera semana negativa en 10 días. El Nasdaq apunta a una caída cercana al 4% en el periodo. Y tras revisar esta información, veamos cómo cerraron los mercados de la integración NUAM. Colombia finalizó la sesión en negativo. El MSCI Colcap descendió 1,58% en 2.192 unidades. Por su parte, los otros índices que influyeron en este resultado fueron Mineros, Grupo Argos, La Vivienda Group, Banco de Bogotá y Ecopetrol, que finalizaron con caídas la sesión de hoy, siendo Mineros la que más perdió en 5,94%. Por otro lado, las acciones como por ejemplo Enca, Cementos Argos de la acción preferencial, Grupo Argos y Corfi Colombiana de la acción preferencial fueron las 4 acciones con presentar comportamiento positivo en la sesión de hoy, siendo Enca la de mayor ganancia en 3,87% la sesión de hoy. En noticias del mercado colombiano, Bogotá contaba a abril del 2026 con un cupo de endeudamiento cercano a 16,1 billones de pesos, mientras que su deuda ajustada ascendida a 15,5 billones de pesos al cierre del 2025, incluyendo su participación en la deuda de la empresa Metro de Bogotá. Fitch Ratings destacó que la capital mantiene un perfil de deuda de largo plazo con una vida promedio cercana a 9 años y sin concentraciones relevantes de vencimiento, factores que influyen en la estabilidad de sus finanzas públicas. La calificadora ratificó las notas nacionales de largo plazo y corto plazo de Bogotá en AAA Call y F1 positivo, ambas con perspectiva estable, así como la calificación de su programa de bonos de deuda pública. Fitch consideró que el riesgo asociado a la inflación es manejable gracias a la capacidad de los ingresos del distrito para ajustarse a las variaciones de precios y mantuvo las calificaciones internacionales de riesgo emisor en W para moneda local y extranjera. Grupo Éxito confirmó los nombramientos de Paula Sanabria Campos como Chief Commercial Officer y de Juan Camilo Suárez Mesa como Chief Digital
Technology Officer en el marco de su estrategia para impulsar el crecimiento y las sinergias en Colombia, Uruguay, Argentina y otros mercados de Latinoamérica. El presidente ejecutivo, Carlos Calleja, señaló que los cambios buscan fortalecer la experiencia de los clientes, acelerar la innovación comercial y tecnológica y generar valor para todos los grupos de interés. Sanabria aporta 26 años de experiencia en retail y gestión comercial tras su paso por Walmart, Centroamérica, mientras que Suárez suma más de 28 años liderando procesos de transformación digital, inteligencia artificial, analítica y experiencia de clientes en compañías como Dentsu y Merkle. Ambos ejecutivos tendrán la misión de apoyar la expansión regional del grupo y profundizar su estrategia de transformación y crecimiento de largo plazo. El turno ahora es para la Bolsa de Comercio de Santiago en su principal índice, que finalizó la sesión con una variación negativa del 0,30% por un valor de 10.272 puntos. Ha bajado considerablemente la Bolsa de Comercio de Santiago en las últimas sesiones, teniendo en cuenta que en resultados pasados había tenido comportamiento positivo, había tenido un avance significativo en sesiones anteriores, casi llegando a el 11%, al valor de los 11.000 puntos, 11.500. Sin embargo, influye mucho en el IPSA el comportamiento pues del mercado internacional. Como pudimos observar, Wall Street finalizó con bajas considerables, el Nasdaq con una baja de más de 1.000 puntos, lo que claramente pues repercute también en ese resultado que está mostrando el IPSA al finalizar esta jornada. Les cuento que el IPSA, digamos que en la jornada intradía estaba avanzando un poco más del 2% para ubicarse sobre un valor de los 10.300, sobre los 10.300, por debajo de los 10.300, más o menos 10.348 en lo que iba de la jornada. Sin embargo, pues vemos que presentó más bien pues esa desescalada que claramente lo hizo bajar considerablemente al finalizar la sesión de hoy. Así las cosas, entonces, pues el IPSA había cerrado ayer, hoy es su sexta sesión consecutiva a la baja, que termina en pérdidas, y pues vemos que esta semana la completó también en ese mismo valor, con bajas. Así las cosas. Vamos a observar entonces respecto a las acciones cuáles fueron las que influyeron dentro de su comportamiento, y el primer título en descender es CAP con una baja del 3,63%. Colbún también retrocedió 2,60%, Viña y Coicha y Toro bajó 2,13%, Engie Energía Chile retrocedió 2,13% y Salfacor perdió 1,92% en la sesión de hoy. En el lado contrario, es decir, en las acciones que mostraron comportamiento positivo en la sesión de hoy, Mallplaza aumentó 2,74%, Enel Chile también tuvo una ganancia del 1,59% y Parque Arauco subió 1,37%. Hablando entonces de CAP, les cuento que Inversiones Panitao alcanzó el 72,6% de la propiedad de Blanco y Negro, concesionaria que administraba el Club Colo-Colo, luego de concretar con éxito la oferta pública de adquisición de acciones lanzada en abril. La operación permitió adquirir 33,8 millones de acciones de la Serie B, equivalentes al 33,8% del capital suscrito de la sociedad, consolidando una posición mayoritaria y el control efectivo de la compañía. Tras la transacción, Inversiones Panitao pasó a contar directa e indirectamente a través del fondo de inversión privado Parinacota un total de 72,6 millones de acciones de la Serie B. El cambio de control marca una nueva etapa para Blanco y Negro y representa uno de los movimientos más relevantes de los últimos años en el fútbol chileno, al asegurar una participación dominante en la administración del club del país. De otro lado, CAP firmó un acuerdo con Aceros ASA para transferir el 100% de Compañía Siderúrgica Huachipato, una operación valorizada inicialmente en $130 millones, que podría generar un impacto económico de hasta $150 millones para la compañía. La transacción incluye
un pago en efectivo de 25 millones de dólares, una participación accionaria del 15% de la empresa resultante valorizada en 62,5 millones de dólares y pagos contingentes por hasta 42,5 millones de dólares asociados a la reactivación de activos industriales. El acuerdo permitirá la integración de los activos siderúrgicos de Huachipato y Azá, incluyendo el desarrollo de una nueva acería eléctrica en el complejo de Talcahuano. CAP conservará los activos portuarios, logísticos e industriales no incluidos en la oferta y avanzará en su plan de reconversión del distrito industrial de Huachipato, que contempla proyectos siderúrgicos, logísticos, inmobiliarios y de innovación de la región del Biobío. Finalizar, vamos a darle paso a la Bolsa de Valores de Lima, que hoy también finaliza con caídas bastante considerables. Vemos que el índice general finaliza con una baja del 4,38% y esto nos permite concluir que NUAM al finalizar la semana finalizó con caídas. Colombia en rojo, Chile en negativo y también la Bolsa de Valores de Lima también presenta comportamiento negativo o presentó comportamiento negativo en la sesión de hoy, ubicándose pasando de 53.400 puntos a 51.203. Por su parte, el SELEC, que reúne a las 14 acciones más cotizadas dentro del mercado, también finalizó con caídas 3,59% específicamente, pasando de 1.374 a 1.327 en la sesión de hoy. Vamos a observar entonces los movimientos. Las acciones con menor desempeño respecto al resultado en la Bolsa de Valores de Lima pues fueron Compañía de Minas Buenaventura, Souterco Corporation, Compañía Minera La Poderosa y Panorama Minerals. Las cuatro fueron las que presentaron mayor comportamiento negativo en la sesión de hoy, siendo Compañía Minera la de menor desempeño en 11,16%. En contraste, acciones como por ejemplo la acción de la empresa Austral Group también finalizó con un aumento del 6,25%, AENSA tuvo también una ganancia del 2,92% y Origen Perú avanzó 1,32%. En noticias del mercado limeño, las expectativas de inflación a 12 meses en Perú alcanzaron 2,89% en mayo del 2026, completando 4 meses consecutivos de aumento y acercándose al límite superior del rango meta del Banco Central de la Reserva del Perú de 1% a 3%. El indicador había registrado niveles del 2,14% en febrero, 2,52% en marzo y 2,82% en abril, reflejando una tendencia alcista en las expectativas de los agentes económicos. El resultado se da en un contexto en que la inflación anual de Lima metropolitana se ubicó en 3,91% en mayo, mientras que la inflación subyacente acumuló 4,44% en los últimos 12 meses. Pese a ello, las proyecciones del mercado apuntan a una convergencia gradual hacia el rango meta en los próximos años, con expectativas de inflación entre el 2,80% y el 3,50% para el 2026 y un crecimiento del PIB en el rango de 3% a 3,1% para el mismo año. Revisar el desempeño de las bolsas de la región, ahora ponemos la mirada en Venezuela. Les cuento que el IBC o el índice bursátil de Caracas finalizó la sesión con caídas 0,78% respectivamente para ubicarse en 5.598 puntos. Por su parte, los otros índices que la componen, es decir, el financiero del sector bancario y el industrial del sector manufacturero, también finalizaron con caídas la sesión de hoy. El financiero retrocedió 0,85%, mientras que el industrial bajó 0,49% para arrojar un promedio negativo en el IBC. El Fondo Monetario Internacional inició conversaciones con las autoridades de Venezuela para realizar una consulta bajo el artículo del convenio constitutivo, lo que representaría la primera evaluación formal de la economía del país desde 2004. El proceso forma parte de la reanudación de las relaciones entre el Fondo Monetario Internacional y Venezuela, restablecidas en abril del 2026 tras varios años de suspensión. El organismo indicó que sus prioridades incluyen fortalecer la gestión fiscal, mejorar el marco de política monetaria y reconstruir las estadísticas macroeconómicas del país. La entidad aclaró que no participa actualmente en procesos de reestructuración de deuda ni ha recibido solicitudes de financiamiento por parte del gobierno venezolano, aunque la consulta es considerada un paso clave para la reintegración financiera internacional
del país. Les cuento también por otro lado que recientemente pues ya se designó recientemente a la persona que se va a encargar pues de hacer este proceso con el Fondo Internacional de Venezuela. Se seleccionó a Álvaro Pirich Chavarrí como nuevo jefe de misión para Venezuela en un movimiento que refuerza el proceso de normalización de las relaciones entre el organismo y el país. Pirich se desempeña actualmente como subdirector del Departamento de África del Fondo Monetario Internacional y ha encabezado misiones en Etiopía, Mozambique, Líbano y China. Su nombramiento se produce en un momento en el que Venezuela busca reintegrarse al sistema financiero internacional y avanzar en la reorganización de su deuda externa. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes por acompañarnos en esta emisión de Primera Página al canal de los negocios. Nos vemos en una próxima oportunidad y los dejamos con este análisis económico. Bienvenidos a las demos del mercado de opciones de la Bolsa de Santiago. A continuación, revisaremos los módulos de compensación y liquidación de este mercado, comenzando por la gestión de riesgo y garantías. Las garantías se pueden dividir en dos escenarios, donde el primero se da previo al pago de la prima y el segundo posterior al pago de la y previo al ejercicio sorteo. Previo al pago de la prima, hay una exigencia al titular y lanzador, y depende de si la operación está asignada o no. Si no está asignada, hay una exigencia por el total de contratos abiertos no asignados por serie, cuya posición sea de compra o venta. Esto se puede apreciar en la consulta de garantías corrientes por operaciones no asignadas, o DGNA. Si la operación encuentra asignada, hay una exigencia por el total de contratos abiertos asignados por serie, cuya posición sea de compra o venta, lo que se puede apreciar en la consulta de resumen de garantías, o GRES. Ahora bien, posterior al pago de la prima y previo al ejercicio o sorteo que se exige únicamente a la posición de venta, no se exigen garantías a los agentes cuya posición neta para una serie en particular sea de compra, pues se asume que ejercerá únicamente cuando esté in the money. A su vez, a las posiciones de venta se les exigen garantías a los agentes por el total de contratos abiertos cuya posición neta para una serie en particular sea de venta. Esto se puede revisar en la consulta de resumen de garantías o GRES. A continuación, revisaremos la consulta de garantías no asignadas. En el caso de que las operaciones de un corredor no hayan sido asignadas, se puede apreciar la exigencia de garantías en la consulta DGNA, a la cual se accede ingresando al árbol de CBRHT, donde se seleccionará CSLB, derivados, garantías, consultas y garantías corrientes de operación no asignadas. El monto a cobrar por concepto de garantías no asignadas corresponderá al máximo valor de contratos abiertos de compra o venta sobre dicha serie. Por ejemplo, en la serie AZU 20F0500, el agente tiene una operación de 22 de venta y dos operaciones de compra por 22 y 47 contratos, totalizando así 67 contratos de compra. Por lo tanto, el máximo valor entre los 67 contratos de compra versus los 22 contratos de venta es 67 contratos de compra, y ese es el valor seleccionado para exigir garantías por operaciones no asignadas. Ahora, revisaremos la consulta de cuenta de cobertura de opciones. Para poder disposiciones de venta, se ha habilitado una nueva cuenta en custodia, la cual fue habilitada especialmente para el mercado de opciones. Esta cuenta corresponde a la número 61. Para acceder a ella, debemos ingresar al árbol de CBRHT, donde se seleccionará custodia, movimientos y mantenedor de movimientos de custodia. Esta cuenta permite cubrir las posiciones de venta tipo call, pues si son sorteadas dichas posiciones, el lanzador que fue sorteado se ve obligado a vender las acciones. Por lo tanto, pueden utilizar esta cuenta para cubrirse frente a dicho proceso. Adicionalmente, este proceso permite cubrir y rebajar directamente las garantías corrientes, no aplicándose un haircut o castigo como otras cuentas de custodia. Una vez dentro del mantenedor de movimiento de custodia, es necesario ingresar el número de la cuenta de custodia, en este caso 61, y luego el root al cual se le desea ingresar garantías. Posteriormente es necesario ingresar el instrumento, en este caso BCI, dar clic a ingreso. En el campo cantidad, se debe colocar la cantidad de acciones que desea cubrir. Este monto debe ser múltiplo de 100, pues es el lote padrón de opciones sobre acciones. Luego se desplegarán las series de venta tipo call y se debe seleccionar la que desea cubrir. Finalmente, debe seleccionar aceptar. Una vez realizado esto, el movimiento queda pendiente de firma del apoderado de la corredora para posteriormente ser aprobado por el área de custodia de CSLB.
Ahora analizaremos los límites de concentración y límites de contratos abiertos para el mercado de derivados. Estos límites buscan mitigar el riesgo de exposición de un agente a un tipo de subyacente. Para acceder a la consulta de límites de concentración, debemos acceder al árbol de HT y seleccionar CCL, derivados, garantías, consultas y finalmente límites de concentración. En esta consulta se pueden apreciar dos pestañas, agente y comitente. En la pestaña agente se visualiza la cantidad de contratos abiertos que posee el corredor y el límite establecido por la CSLB, mostrado en la columna G. Si es sobrepasado, la columna estado se coloca en color rojo, con estado N OK, y se le realizan exigencias adicionales en la columna G, adicionales LC. En la pestaña comitente se pueden observar las operaciones realizadas por el comitente a través de un corredor. Esta vista sigue la misma lógica que la pestaña corredor. A continuación, presentaremos la consulta límite de contratos abiertos. Para acceder a ella, en el árbol de cebra debemos seleccionar menú bolsa, CSLB, garantías, derivados y en la carpeta garantías hacer clic en garantías corrientes de operaciones no asignadas. En esta consulta se pueden apreciar dos pestañas, agente y comitente. En la pestaña agente se visualiza la cantidad de contratos abiertos que posee el corredor y el límite establecido por la CSLB por concepto de contratos abiertos. Si este es sobrepasado, la columna pasará a color rojo. En la pestaña comitente se pueden observar las operaciones realizadas por el comitente a través de un corredor. Esta vista sigue la misma lógica que la pestaña corredor, donde si el valor de la columna contratos abiertos es mayor a la columna límite de contratos abiertos, esta tomará el valor de no, mientras que la columna de contratos a cerrar reflejará la cantidad que se cerrarán de estos. Esta columna solo es referencial, dado que la CSLB exigirá garantías adicionales por estar sobrepasado, privilegiando que en ningún momento se deje de operar. De esta forma, damos por finalizada la demo de custodia y gestión de riesgos en el mercado de opciones de la Bolsa de Santiago.